Esa noche mis amigos y yo habíamos decidido salir como de costumbre a nuestro bar favorito, un lugar pequeño con paredes de madera oscura y un aroma constante a cerveza derramada, mezclado con el humo de los cigarrillos. La música sonaba a un volumen justo, lo bastante alta para animar, pero lo bastante baja para poder hablar sin gritar. Nos sentamos en nuestra mesa de siempre, cerca a la ventana, y empezamos a pedir ronda tras ronda. Entre brindis y chistes y carcajadas, el tiempo parecía escaparse sin que nadie lo notara. El calor del licor me recorría el cuerpo, haciéndome sentir ligero, despreocupado, como si nada malo pudiera pasar esa noche. Pero entonces, entre las luces cálidas del bar y el murmullo de la gente, la vi. Era una mujer como nunca había visto en el pueblo, alta, con el cabello oscuro, le caía como una cortina sobre los hombros, vestía en negro, pero no un negro cualquiera, era un negro profundo, como el de la noche sin luna. Sus labios pintados de un rojo intenso parecía destacar incluso en la penumbra. No estaba sola, pero parecía no pertenecer a ningún grupo. Me miraba fijamente, como si ya me conociera, como si me hubiera estado esperando. Y entonces levantó su mano, con un gesto sutil, invitándome a acercarme. Recuerdo que pensé, esto es raro, pero interesante. Mis amigos distraídos con sus conversaciones ni siquiera notaron mi mirada fija y sin pensarlo mucho me levanté. Ella comenzó a caminar hacia la salida, mirándome por encima del hombro, con una sonrisa que no sabría describir. Era entre dulce, pero también de advertencia. Salimos del bar. El cambio fue brusco. El calor y el bullicio quedaron atrás, reemplazados por el frío y el silencio, apenas roto por el canto distante de un grillo. Caminamos por las calles del pueblo, que estaban casi desiertas. Solo alguna luz encendida en las casas y el faro intermitente de una moto que pasaba a lo lejos. No me dijo una sola palabra, y yo tampoco. Era como si el silencio entre nosotros fuera parte del trato. Poco a poco me di cuenta de hacia dónde nos dirigíamos. El cementerio. Un lugar que, desde niño, había aprendido a evitar después de que el sol se ocultaba. Las leyendas locales hablaban de sombras que caminaban entre las tumbas, de voces que susurraban tu nombre si te acercabas demasiado. En ese momento pensé en dar la vuelta, pero no lo hice. Algo en su andar y la forma en la que su silueta se movía bajo la luz de la luna me mantenía atado. El sendero hacia el cementerio era estrecho y estaba bordeado por árboles altos que parecían vigilar nuestro paso. Las ramas agitadas por el viento crujían como huesos secos. El aire se volvió más frío y sin darme cuenta comencé a caminar más lento. Al llegar, una farola solitaria iluminaba la entrada. La luz amarillenta apenas lograba atravesar la neblina que comenzaba a levantarse. La mujer se detuvo justo bajo ella. La escena parecía sacada de una pintura gótica, su vestido oscuro moviéndose con la brisa, su cabello brillando bajo la luz tenue. Pero entonces giró hacia mí. Y lo que vi hizo que el corazón me golpeara el pecho con fuerza. Su rostro ya no era un rostro. Un cráneo desnudo, sin piel ni carne, con las cuencas vacías que parecían hundirse más allá de lo imaginable. Sin embargo, sentía que esos huecos me miraban de una forma imposible, como si quisieran absorberme. El frío que me envolvió en ese instante no era normal, no era el frío de la noche, era un frío que parecía venir de otro lugar, un frío que se colaba en mis huesos y me dejaba inmóvil. No podía moverme, no podía gritar, era como si la tierra misma me hubiera sujetado.
Ella o eso no se movía, pero cada segundo que pasaba sentía que estaba más cerca. Fue entonces cuando recordé una de las historias de mi abuelo que solía contar. La de un espíritu que, según decía, aparecía para llevarse a los hombres que seguían sus encantos. Pensé que eran simples cuentos para asustar a los niños hasta ese momento. Con un esfuerzo que sentí arrancar de lo más profundo de mí, logré dar un paso atrás, luego otro. El miedo fue más fuerte que la parálisis. Giré y corrí sin mirar atrás, sintiendo que cada sombra podía ser una mano lista para atraparme. El sonido de mis pasos resonaban en el silencio, y por un momento juré escuchar un susurro detrás de mí, como si alguien pronunciara mi nombre. Cuando por fin llegué al bar, estaba jadeando, empapado en sudor y con el corazón desbocado. Mis amigos me miraron extrañados. ¿Qué te pasó?, preguntó uno de ellos. Intenté explicar, pero las palabras salían atropelladas. Me escucharon y luego rieron. Estabas borracho, seguro viste mal, me dijeron. Pero yo sé lo que vi. Esa noche, algo de otro mundo me miró a los ojos, y desde entonces, cada vez que paso cerca del cementerio, siento que hay alguien esperándome. Quiero contarles el suceso más espeluznante que he vivido. A lo largo de mi vida he tenido algunas experiencias extrañas, de esos que uno intenta explicar con lógica, o mejor aún, olvidar. Pero ninguna, absolutamente ninguna, se compara con lo que viví en la casa que me mudé con mi esposa y mi madre. Esta historia es tan real como aterradora, y espero que estén preparados, porque no es fácil de escuchar. Todo comenzó cuando encontramos lo que parecía ser la casa perfecta. Era grande, espaciosa, con un encanto antiguo que nos atrapó desde el primer momento. Un jardín lleno de flores descuidadas pero hermosas. Una fachada con ladrillos desgastados que parecían contar historias de otro tiempo. Y lo mejor de todo, el precio era tan bueno que era imposible dejarla pasar. La vimos como una señal, un lugar para comenzar una nueva etapa, donde podríamos estar juntos, tranquilos, alejados del ruido de la ciudad. Recuerdo que el día de la mudanza todo era alegría. Caminábamos de un lado a otro llevando cajas, imaginando dónde pondríamos los muebles, cómo decoraríamos la sala. Mi esposa y mi madre estaban felices y yo también lo estaba. Pero si me hubieran dicho lo que nos esperaba, jamás habría cruzado ese umbral. La primera semana fue normal, bueno, casi normal. Comenzamos a notar pequeños detalles, cosas a las que no les dimos demasiada importancia. Sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo, como si alguien se asomara desde las esquinas. Pequeños golpes en las paredes, pasos lejanos en la madera del piso de arriba y una extraña sensación, como si el aire en algunas habitaciones fuera más denso, más pesado. Pensamos que era parte del carácter de la casa. Es una casa vieja, nos dijimos, cruje, se queja, nada raro. Pero con el paso de los días, la sensación dejó de ser curiosa y empezó a ser inquietante. Una noche me quedé solo en casa. Mi esposa y mi madre habían salido a hacer unas compras y yo decidí relajarme un poco. Me senté en la sala, encendí la televisión y me acomodé en el sofá. Estaba perdido en mi programa cuando algo llamó mi atención. Por el rabillo del ojo vi una sombra. No era una mancha ni un reflejo, era una figura. Se movía lentamente, subiendo las escaleras hacia el segundo piso. Giré la cabeza para mirar de frente y no había nada. Me dije, sería mi imaginación, pero esa sensación de que algo estaba ahí, no me abandonó.
En la base de las escaleras había una pequeña puerta de seguridad para niños, para que no subieran y se cayeran. Mientras la miraba, de repente, mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. Era como si una fuerza invisible me hubiera sujetado. No podía mover ni un dedo, solo podía mover los ojos. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. El silencio en la casa se volvió absoluto. Y entonces, ahí estaba, agachada, aferrada a las barandas de la puerta. Había una sombra. No, no era simplemente una sombra. Era algo sólido y a la vez hecho oscuridad. Su rostro era imposible de describir sin que la piel se erice. Una deformidad, una mezcla de vacío y tinieblas. No tenía ojos, pero podía sentir cómo me miraba. Esa mirada me atravesaba como si quisiera escarbar dentro de mí y encontrar algo. El aire se volvió más frío, mi respiración era entrecortada. Quise gritar, pero mi garganta no respondía. En ese instante, lo único que podía hacer era rezar. No recuerdo las palabras exactas, suplicando que desapareciera. El tiempo se hizo eterno. Podrían haber pasado segundos o minutos, no lo sé. Y entonces, poco a poco, la figura se desvaneció. La fuerza que me mantenía paralizado desapareció. Pude moverme y casi caí al suelo por el temblor de mis piernas. En los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, tal vez una parálisis del sueño. Pero no, porque entonces los ruidos comenzaron a intensificarse. Pasos en el pasillo en la madrugada, golpes suaves en la pared del cuarto, susurros que se detenían cuando intentabas escuchar con atención. No solo yo lo notaba, mi esposa empezó a sentirlo también, y mi madre, bueno, ella prefería no hablar del tema. Decidí investigar, hablé con los vecinos, con los más viejos del barrio, y fue entonces cuando me enteré de la verdad. Mucho antes de que esa casa existiera, en ese terreno había una laguna. No era una laguna cualquiera, según las historias. Allí se deshacían de personas que delincuentes querían desaparecer. Algunos decían que la laguna había sido testigo de gente que, atrapada por la desesperación, se lanzaba al agua para no volver a salir. Años después, la laguna fue rellenada y sobre ella construyeron casas, pero el agua nunca olvida y las almas tampoco. De pronto todo tenía sentido. Las sombras, los ruidos, la figura agachada en las escaleras no eran invenciones mías, eran ecos de presencias atrapadas, tal vez buscando algo, tal vez intentando advertirnos, o tal vez simplemente queriendo hacernos suyos. La atmósfera en la casa cambió por completo. Cada rincón parecía acechar, cada espejo reflejaba algo que no estaba ahí cuando girabas la cabeza. El simple hecho de quedarme solo se volvió insoportable. Dormir era casi imposible. Finalmente, tomamos la decisión. No podíamos seguir viviendo ahí. La casa, que al principio fue nuestro refugio, se ha convertido en una trampa de sombras. Nos mudamos a un lugar más pequeño, pero lleno de luz. Un lugar donde por fin podemos dormir sin miedo. Pero les diré algo. Aunque ya no vivo ahí, cada vez que cierro los ojos, esa imagen, esa sombra agachada, no desaparece de mi mente. Hola, hoy quiero contarles algo que, a pesar de los años, todavía me provoca un escalofrío que recorre mi espalda cada vez que lo recuerdo. Es una historia real que viví junto a mi familia y aunque han pasado muchos años, todavía no tenemos una explicación. Por razones personales me voy a mantener en el anonimato. No quiero que esta historia sea sobre mí, sino sobre lo que pasó. Para que entiendan el contexto, vengo de una familia numerosa, hermanos, primos, tíos. Siempre hemos sido muy unidos.
Desde que tengo memoria, uno de nuestros planes favoritos era ir a la finca familiar, a las afueras de la ciudad. Esa finca era especial, rodeada de árboles altos que parecían murmurar con el viento, senderos de tierra que se perdían entre la vegetación, y un aire puro, distinto al de la ciudad. Por el día todo parecía un sueño. El sol se filtraba entre las ramas, los pájaros cantaban y podías escuchar a lo lejos el murmullo de un pequeño arroyo. Por las noches era otra cosa. La oscuridad allí era densa, más profunda, y los sonidos del campo, que en el día eran agradables, de noche se transformaban en ruidos inquietantes. El crujir de la madera, el alular de un ave, pasos que a veces no sabías si eran reales o solo tu imaginación. Todo comenzó una noche cualquiera. Nos habíamos ido a dormir después de un día largo. Las luces se apagaron, todos en sus camas, el silencio empezaba a envolver la casa. Pero poco después, escuché un ruido suave. Pasos. Me levanté y vi a mi hermano. Estaba de pie al lado de su cama, con la mirada fija. No parpadeaba, no reaccionaba. Su respiración era lenta, casi hipnótica, y sus ojos parecían mirar algo que no estaba allí. Quise hablarle. Oye, ¿estás bien? Nada, ni un parpadeo. De pronto movió los labios y con una voz clara y firme dijo: ya sé dónde está. Esa frase me congeló. No era su tono normal, era como si otra persona hablara a través de él. Intenté acercarme y tocarle el hombro, pero fue como si no me reconociera. Con pasos lentos empezó a caminar hacia la puerta. Traté de detenerlo, pero me apartó con una fuerza que no era normal para un niño de su edad. Mientras avanzaba por el pasillo, repetía una y otra vez: lo voy a encontrar, ya sé dónde está. Siempre se dirigía al mismo lugar, una habitación al final del pasillo, una sala que solo usábamos para guardar cosas viejas, muebles cubiertos con sábanas, cajas llenas de cosas olvidadas. Esa habitación, hasta ese momento, no tenía nada especial para nosotros, pero para mi hermano parecía ser el centro de todo. Cada vez que entraba en ese estado, íbamos detrás de él para detenerlo. Mis padres, preocupados, intentaban no alarmarnos, pero se le notaba el miedo. Él no escuchaba, no respondía, y al cabo de un rato simplemente volvía a su cama, se acostaba y dormía como si nada hubiera pasado. Al día siguiente no recordaba absolutamente nada. Esto no pasó solo una vez, no. Cada vez que íbamos a la finca, pasaba lo mismo, siempre de noche, siempre con esa frase, siempre hacia esa misma habitación. Y lo más extraño es que en la ciudad nunca volvió a ocurrir, ni una sola vez. Era como si algo o alguien lo llamara únicamente allí. Con el tiempo, la preocupación de mis padres fue aumentando, así que decidieron investigar sin que nosotros lo supiéramos. Hablaron con los vecinos, con las personas mayores del pueblo cercano, y lo que descubrieron los dejó inquietos. Resulta que, muchos años antes de que la finca fuera nuestra, había ocurrido algo terrible allí. Un niño, más o menos de la misma edad de mi hermano, en aquel entonces había desaparecido sin dejar rastro. Nunca lo encontraron. La búsqueda duró semanas. El pueblo entero participó, pero nada. Algunos vecinos decían que el espíritu del niño seguía allí, vagando, buscando algo que nunca pudo encontrar. Cuando mis padres nos contaron eso, todo encajó. Y sí, de alguna manera, mi hermano estaba conectado con ese niño. Y si lo que repetía cada noche, ya sé dónde está, no era suyo, sino era otra cosa. Finalmente, después de varios episodios y de mucho miedo, mi padre decidió vender la finca. Nunca volvimos a ese lugar.
Hoy en día, mi hermano es un hombre adulto. Vive su vida como si nada hubiera pasado. Y lo más inquietante es que no recuerda absolutamente nada, ni una imagen, ni una sensación, nada. Pero yo no lo he olvidado. Y cada vez que pienso en aquella habitación, en esas noches, me pregunto qué hubiera pasado si lo hubiéramos dejado llegar hasta el final. Este suceso me ocurre en la propia terraza de mi casa. Es una experiencia que, aunque corta, jamás olvidaré. Como una simple noche de lavado de ropa se convirtió en un aterrador encuentro con lo desconocido. Era una noche cualquiera en la gran ciudad. Vivía en un pequeño apartamento en el quinto piso de un edificio familiar. El espacio era reducido, pero lo que realmente destacaba era la terraza comunitaria. Desde allí se podía ver toda la ciudad iluminada por las luces de la noche, un paisaje hermoso que contrastaba con la tranquilidad de la zona de lavado que solíamos usar. Después de llegar del trabajo, recordé que necesitaba lavar la ropa que usaría para el día siguiente. Mi uniforme de trabajo solía llegar tarde a casa, así que ya tenía como costumbre lavar tarde en la noche. Mi mamá siempre me decía que dejara de lavar la ropa tan tarde, que una noche me iban a asustar, que para eso estaba el día. Yo solo la miraba y me reía, pues no creía en ese tipo de cosas. Así que subí a hacerlo de inmediato. La terraza estaba vacía y la noche era fría, con un viento que se colaba por todos los rincones. Me encontraba solo, lo que era raro porque generalmente mis hermanos o alguien más de la familia solía estar por ahí. En ese tiempo no teníamos lavadora, así que lavábamos a mano. Mientras lavaba, el sonido del agua se mezclaba con el viento. Mientras disfrutaba de la vista, la ciudad se veía tan pequeña desde allí, casi como si estuviera en otro mundo. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo dar un brinco, que me estremeció el cuerpo. Un susurro suave, apenas audible, pero claro como el agua. «Hola», dijo una voz de mujer susurrándome al oído. Mi primer pensamiento fue que se trataba de mi mamá. O quizás alguien había subido a la terraza sin que yo lo notara. Así que me giré de inmediato, esperando ver a alguien riéndose de la broma. Pero no había nadie. La terraza estaba sola, y el único sonido era el del viento y el del tráfico lejano. El miedo comenzó a invadirme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que había escuchado no era normal, y la sensación de ser observado desde la oscuridad del otro lado de la terraza se hizo más intensa. Mi único instinto fue correr escaleras abajo. Sé que tal vez para algunos no parezca algo aterrador, pero créanme que es otra cosa cuando lo vives en carne propia. Quiero compartir con ustedes una historia que viví en carne propia, una experiencia que cambió completamente mis vacaciones y que aún me hace estremecer cada vez que lo recuerdo. Vivimos en la ciudad, rodeados de ruido y cemento. Por eso, cuando mi novia y yo tuvimos la oportunidad de escaparnos a una zona tranquila, no lo dudamos ni un segundo. Nos hospedamos en un encantador condominio, rodeado de árboles y con una piscina que invitaba a la relajación. Todo era perfecto para unas vacaciones tranquilas, lejos del bullicio urbano. Sin embargo, una tarde, una discusión surgió de la nada. Fue una de esas peleas que se intensifican rápidamente y mi novia, molesta, decidió salir a caminar para despejar su mente. Se adentró en el sendero que llevaba fuera del condominio, hacia un área rodeada de frondosos árboles. Me preocupé al verla marcharse sola. Después de unos minutos decidí seguirla para intentar reconciliarnos y que todo volviera a la normalidad. Corrí tras ella por el sendero, llamándola con la esperanza de resolver nuestra disputa. La encontré más adelante y después de unos minutos de conversación logramos arreglar las cosas. Ambos sentimos un alivio al solucionar nuestra pelea, pero ya era tarde y la luz del día se había desvanecido rápidamente, dejando el sendero envuelto en la penumbra. Con la oscuridad cayendo sobre nosotros, encendí la linterna de mi celular para iluminar nuestro camino de regreso. Mientras avanzábamos, noté algo extraño en los árboles cercanos.
Algo se movía entre las ramas, deslizándose de árbol en árbol, como si nos estuviera siguiendo. No era común ver animales saltando de árbol en árbol, y no conocía ningún animal local que pudiera moverse de esa manera. La inquietud se apoderó de mí, pero traté de mantenerme en calma para no preocupar a mi novia. Aceleramos el paso, esperando dejar atrás lo que fuera que nos seguía, pero cada vez que parábamos para escuchar, también se detenía. Un escalofrío recorrió mi cuello al darme cuenta de que esa cosa parecía imitar nuestros movimientos, observándonos desde la oscuridad. La situación se volvió más aterradora cuando empezaron a caer semillas desde lo alto de los árboles. Era como si esa presencia invisible estuviera lanzándolas hacia nosotros, intentando intimidarnos. El ambiente se volvió tenso y el miedo comenzó a paralizarnos. Nos miramos, sabiendo que debíamos salir de allí lo más rápido posible. De repente, la cosa en los árboles comenzó a moverse con una rapidez inhumana, saltando de un árbol a otro a una velocidad que no podía explicar. Era un movimiento frenético y descontrolado, como si quisiera alcanzarnos antes que pudiéramos escapar. El terror se apoderó de nosotros y sin pensarlo dos veces comenzamos a correr hacia el condominio. Corrimos tan rápido como nuestras piernas nos lo permitieron, sintiendo la presencia detrás de nosotros, moviéndose entre los árboles con una agilidad que desafía toda lógica. El sonido de las ramas rompiéndose y las hojas moviéndose nos seguía cada vez más cerca. Finalmente llegamos a la seguridad del condominio, jadeando y con el corazón latiendo con fuerza. Miramos atrás, pero no había nada, solo silencio y la oscuridad de la noche. Aún no tengo una explicación lógica, pero lo que sí sé es que esa noche nos enfrentamos a algo que no se puede describir con palabras, algo que no pertenece a este mundo.